un poquito de este tema que es novedoso y que es una de las herramientas que tenemos como esperanza a de pronto las circunstancias que se vienen presentando con relación al manejo de la salud femenina en nuestro país y en general en el mundo. Como les decía la doctora, yo soy médica, trabajo en el Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana en la jefatura de asesoría familiar. Y ahí acompañamos pues a muchas parejas en diferentes asuntos de familia y recientemente en todo el tema de planificación familiar natural, y ya les voy a contar un poquito cómo es el asunto. Voy a empezar por contarles que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad, y ya les voy a contar por qué, es una enfermedad del sistema reproductivo definida como la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de tener relaciones sexuales no protegidas. La Organización Mundial de la Salud define la infertilidad como una enfermedad. Cuando sabemos que la infertilidad tiene muchas causas de base. En Colombia se calcula que más o menos hay 2.5 millones de parejas que tienen alguna causa de infertilidad. Esto también es importante porque si bien es cierto, es una cifra pues significativa, tampoco es que todo el mundo tenga infertilidad, ya vamos a ver también algunos otros datos, pero también es importante tener en cuenta que con mayor frecuencia sí estamos viendo pacientes jóvenes que están afectadas por alguna causa de infertilidad. Entonces, voy a contarles un poquito qué es la naprotecnología y cómo responde a esos desafíos actuales en la salud procreativa. Porque este término también es importante que nos acostumbremos a utilizarlo. Los humanos no nos reproducimos, eso lo hacen los animales, nosotros procreamos. Nuestra participación en la creación también es esa, ¿no? Entonces, la naprotecnología es una nueva ciencia que se encarga de restaurar la salud procreativa de la mujer de forma cooperativa con su ciclo menstrual. Naprotechnology viene de Natural Procreative Technology, procreación natural. Porque ya vamos a ver de dónde viene, nace en Estados Unidos, el doctor Thomas Hilgers es el que ha desarrollado esta nueva ciencia a partir de unas observaciones que realizó utilizando el sistema modelo Creighton, que es un método de apreciación de la fertilidad que tiene en cuenta diferentes biomarcadores que se presentan a lo largo del ciclo menstrual femenino. Entonces, el doctor Hilgers, en respuesta un poco a lo que estaba ocurriendo a finales de los años 70 con todo este tema de la planificación familiar natural y con base en los estudios de los esposos Billings, empieza a desarrollar este sistema que lo que permite es que las mujeres podamos reconocer las características de nuestro ciclo menstrual y reconocer el momento en el cual somos fértiles. Entonces hay que saber que la fertilidad femenina, aquí la mayoría somos mujeres, la fertilidad femenina es, nosotras no somos fértiles durante todo el ciclo menstrual y con el respeto que me merecen mis colegas ginecólogos, hay muy poca información, conocen desafortunadamente muy poco las características que tiene nuestro ciclo menstrual. Entonces, el desarrollo del modelo Creighton permitió, perdónenme, reconocer diferentes biomarcadores que en la medida en que la mujer va graficando su ciclo, nos permiten detectar diferentes condiciones de base que pueden estar afectando la capacidad procreativa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le enseñamos a la mujer a que reconozca todo. Como ven acá, inicialmente tenemos unos días que son de sangrado, posteriormente la mujer percibe unos días de sequedad,
luego unos días de desarrollo del síntoma de moco, porque como les conté, el sistema modelo Creighton se desarrolla con base en observaciones de moco principalmente, de ese moco que produce el cuello uterino y que se evidencia a nivel vaginal. Entonces tenemos este desarrollo del síntoma de moco, que son considerados los días de infertilidad, un día pico, que es el último día en que la mujer percibe que tiene moco, que es elástico o transparente o con sensación de lubricación, y luego 3 días más. Este es una correlación sintomática de la ovulación. No quiere decir que en este día se dé la ovulación. Los estudios que se han realizado muestran que generalmente la ovulación puede ocurrir 48 horas antes de ese día pico o 48 horas después del día pico. Por tanto, tenemos estos 3 días que pueden ser de sequedad, pero son considerados días de fertilidad justamente por esa variación que puede haber en la ovulación. Y posteriormente vamos a tener unos días de sequedad que corresponden también a fase de infertilidad. Entonces tenemos 2 fases de infertilidad. Como ven ustedes, en la primera fase del ciclo, que es esta fase prepico, no hay números. No está numerado como en la fase posterior. ¿Por qué? Porque la fase preovulatoria es muy variable en las mujeres y de mujer a mujer. Y la fase post-pico en general es muy estable. Cuando yo estudié medicina, me enseñaron que siempre la ovulación se daba en el día de... Siempre era 14 días antes y 14 días después. Falso. Si yo hiciera una encuesta y les preguntara a las señoras que están aquí cuántas realmente tienen ciclos de 28 días, probablemente la minoría me contestaría que tienen ciclos de 28 días. Los ciclos son muy variables y son, ahora con la experiencia que tengo, siguiendo a las mujeres, veo que la gráfica es casi que una huella digital. El ciclo menstrual es muy variable de mujer a mujer, pero muy constante durante los meses de observación en cada uno. Entonces, esta fase post-pico es más constante, generalmente tiene un promedio de 12 días, no 14, pero tiene un rango de variación que puede ir entre 9 y 16 días dependiendo de cada una de las mujeres. Este seguimiento al ciclo menstrual nos permite identificar también muy bien cómo es esa fase prepico, esa fase pospico, cuáles son las características del sangrado, cuáles son las características de la sintomatología de moco y cuál es la duración de esa fase pospico, porque luego nos va a permitir hacer u orientar los diagnósticos para manejarlos a través de Naprotechnology. Perdónenme por esta imagen que desafortunadamente no se ve muy bien, pero en general lo que vamos a ver en una mujer que está graficando su ciclo menstrual utilizando el sistema modelo Creighton es que va a tener unos días de sangrado, luego unos días de sequedad, luego unos días de aparición del síntoma de moco. Ella va a identificar cuál es su día pico y luego posteriormente los días de sequedad. Este es un típico ciclo de 28 días. Siempre tenemos en cuenta la duración de la fase prepico y la fase pospico. Pero en algunos casos puede adelantarse la ovulación. Más o menos al año, una vez en el año, las mujeres podemos tener una ovulación adelantada. Entonces, el sistema nos permite justamente identificar esos cambios, o en este caso, un ciclo que se prolonga un poco más con unos parches de moco que podrían indicar que está abriéndose su ventana de fertilidad, pero en realidad el sistema lo detecta prospectivamente y vemos que aquí es la ventana de fertilidad con unos días secos posteriores. Entonces, este seguimiento nos permite también poder identificar esas diferencias. Este es un artículo de una revisión que habla sobre la efectividad de los métodos de apreciación de la fertilidad, porque el sistema modelo Creighton no es el único método de apreciación de la fertilidad. Cuando hablamos de métodos de planificación familiar natural, ¿ustedes en qué piensan? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? El método del ritmo. ¿Algo más?
Billings, porque ya les conté. ¿Algo más? Recientemente salió un artículo de una mujer que utiliza el sistema modelo Creighton para hacer apreciaciones de fertilidad y ella cuenta, no es una anécdota, ella dice, fui donde el ginecólogo y le dije que estaba utilizando un sistema para monitoreo de mi fertilidad y me dijo, el método del ritmo, y ella misma se contesta. Y yo pensé, sí, claro, el método del ritmo, estoy picando en la piedra mi ciclo menstrual a ver si las estrellas me dicen en qué momento estoy fértil. Entonces, nos quedamos en el método del ritmo y en general, se los digo por experiencia personal. Mi séptimo hijo nació en una clínica diferente a donde habían nacido el resto, con mi ginecólogo de confianza, que sabe que tengo una familia numerosa y demás. Entonces me preguntó, ¿y usted con qué planifica? En ese momento yo estaba utilizando un monitor de medición de hormonas que se llama Persona. Y entonces le dije, con Persona, que mide la LH, no sé qué. Ah, método del ritmo. No es método del ritmo. Entonces pensamos que solamente existe el método del ritmo como método de planificación familiar natural. Y resulta que hay una serie de desarrollos que se han venido dando, hay investigación, este artículo está publicado en este año en el Journal de Obstetricia, no es en cualquier journal. ¿Qué pasa? Que todavía necesitamos mucha más información con relación a la efectividad para espaciar los embarazos con relación a estos métodos, pero entonces es importante saber que hay métodos basados en moco, observaciones de moco, que están Billings y Creighton en ese grupo, pero también tenemos el método sintotérmico, tenemos métodos sintohormonales, tenemos el Marquette, es decir, que hay una variedad de métodos de planificación familiar natural que le permiten a la mujer hacer un reconocimiento de su ciclo de fertilidad y con base en eso, conjuntamente con su esposo, su pareja, tomar decisiones frente a su fertilidad. Es decir, que las mujeres tenemos la capacidad real de empoderarnos, de conocer nuestro ciclo menstrual, de dialogar con nuestros esposos para tomar decisiones frente a lo que queremos. Entonces, cuando abren los ojos y oí todos los murmullos que dijeron, ¡ay, 8 hijos, Creighton no sirve, nada sirve! No, es que he decidido tener una familia numerosa. Y pues hemos decidido con mi esposo tener una familia numerosa, ya está. Entonces, ahí también una cuña para los enfermeros, para los médicos. Vamos sin juicio. Porque obviamente lo primero que hacen es abrir los ojos, pero ¿cómo? Irresponsable, no tiene, hemos pasado por todo, no tiene televisión, o sea, todo lo hemos pasado, a mis hijos los cuentan, o sea, entonces, o sea, sin juicio, y más si somos del área de la salud, que no podemos juzgar. No todo el mundo tiene que tener una familia numerosa tampoco. Yo tampoco puedo ir juzgando, ¿y por qué no tienes más hijos? No. Acompañando a las parejas, solamente la pareja es la que decide el número de hijos que quiere tener. El número de hijos que está en la capacidad de cuidar como les parece. Entonces ahí esto también es súper importante. Entonces, este estudio lo que nos muestra es que hay más métodos, pero también, doctora, y usted que es epidemiólogo, necesitamos mucha ayuda porque necesitamos hacer más investigación en este campo. No hay investigación colombiana frente al tema, no existe. Los datos que tenemos son de afuera y obviamente el número de mujeres que utilizan un método realmente de seguimiento juicioso, de conocimiento de la fertilidad, pues en realidad son muy pocas. ¿Por qué? En parte también porque el sistema no ofrece otra cosa. Porque lo primero es que usted acaba de tener un bebé y lo primero que le preguntan es, bueno, ¿y cómo va a planificar? Y va a tener otro. Entonces, ni siquiera le dejan a la mujer recuperarse del parto para ya estarle preguntando cómo va a planificar. Y además, ¿qué nos permite el sistema modelo Creighton? Con base en los hallazgos del ciclo.
ha nacido la naprotecnología, que es justamente poder hacer ese seguimiento al ciclo y poder manejar algunas condiciones de salud que afectan a la mujer y principalmente su fertilidad. Entonces, podemos hacer manejo de casos de infertilidad, podemos manejar el síndrome de ovario poliquístico, podemos manejar la endometriosis y otras alteraciones hormonales. Yo les pregunto, si alguna de ustedes conoce una mujer que tiene endometriosis, ¿cuál es el manejo ordinario que se le da? Anticonceptivos. Y si tiene síndrome de ovario poliquístico, ¿qué le dan? Anticonceptivos. Y si tiene, endometriosis, si tiene alteraciones hormonales, si tiene ciclos irregulares, si tiene acné, y realmente los anticonceptivos responden a todas estas condiciones de salud de la mujer. Que sí, no vamos a hablar de las consecuencias del uso de anticonceptivos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay algunas mujeres jóvenes que llegan con uso de anticonceptivos pues desde muy chiquitas, no porque quieran planificar, sino porque tienen acné o porque tienen endometriosis, entonces son pues dismenorrea, todas estas características que puede tener la endometriosis. ¿Qué es lo que pasa? Que se empieza el uso de anticonceptivos desde muy temprano y la endometriosis sigue, no para por el uso de los anticonceptivos. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que quieren ya buscar un embarazo, pues es mucho más difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el sistema modelo Creighton-INAP? Que la mujer pueda reconocer su ciclo. Para nosotros son súper importantes las características del sangrado. ¿Cuánto dura ese sangrado? Si tiene fase de sequedad o no. ¿Cuáles son las características del moco que está presentando? No solamente que tenga su ventana de fertilidad, sino cuáles son las características del moco. Si su fase pospico es estable, las variaciones en la fase pospico nos dan mucha información de qué es lo que está pasando con la salud de la mujer. Entonces, estas ya son gráficas, creo que no se ven muy bien, pero son gráficas de pacientes ya de la vida real. ¿Qué les llama la atención a ustedes en esta gráfica? Doctor, no hay moco. Son ciclos secos. Fíjense que no hay moco. Entonces, esta es una paciente que estamos manejando ya en la universidad que tiene síndrome de ovario poliquístico. Empezamos un reemplazo de progesterona. Ella iba para cirugía, pero la empezamos a manejar con lo básico que se maneja el síndrome de ovario poliquístico con naprotecnología y quedó embarazada. Pero su progesterona estaba muy bajita, aunque estábamos con reemplazo de progesterona y tuvo una pérdida. Pero ya logramos el embarazo, ya logramos que ovulara. Entonces, pues estamos esperando porque justo fue, o sea, le iban a hacer la cirugía hace 8 días y en la prueba de embarazo previa a la cirugía nos enteramos que estaba embarazada. Pero pues bueno. Pero lo que vemos es que si manejamos bien a las pacientes, sí pueden ovular y ovuló sin inducción, no necesitó inducción. Esta es otra paciente que si ustedes ven, tiene unas fases post-pico variables. O sea, que no tienen la misma duración. Esta está un poquito más corta, esta más larga. Y fíjense que aquí también tenemos una característica que es, sí tiene moco, pero es muy poquito. Nosotros también vemos cuáles son las características. ¿Y qué es lo que pasa? Los espermatozoides necesitan moco para sobrevivir, necesitan buen moco. Entonces, si no se da esto, es mucho más difícil que las señoras queden embarazadas. Entonces, podemos darles mejoradores de moco o determinar si tienen una dificultad hormonal que necesite reemplazo. ¿Qué es importante aquí también? Doctor, ¿en qué día normalmente le piden la progesterona a las pacientes?
Día 21. Fíjense aquí el día 21 de esta paciente. Ya se está terminando su ciclo. Entonces, con naprotecnología, ¿qué es lo que hacemos? Tanto la curva, y nosotros no hacemos una sola toma, hacemos una curva de estrógenos y una curva de progesterona. La podemos tomar de acuerdo con el ciclo de la mujer. Entonces, eso nos permite que realmente podamos tomarla cuando debemos tomarla. ¿Y cómo sabemos que sí lo estamos haciendo bien? Porque lo correlacionamos ecográficamente, porque nos damos cuenta que la señora está ovulando. Entonces, el reemplazo que se le pueda dar de progesterona se da realmente en los momentos donde se le debe dar de acuerdo con su fase pospico. Esta no se las voy a mostrar porque me quedó torcida. La había revisado y todo, pero bueno. Esta es una mujer que es soltera, no tiene vida sexual activa y está utilizando el modelo como monitoreo de su salud y como preparación al matrimonio. Y ahí nos hemos dado cuenta de algunas cositas, por ejemplo, pues aquí tiene un ciclo seco, entonces ya la vamos a empezar a manejar para que pueda, antes de su matrimonio, estar lista para que en el momento que quiera tener bebés, pues esté bien. Y este caso es una paciente que tenemos, que estamos manejando con un médico en Medellín, que fue a inducción ovárica, fue a inseminación artificial, o sea, le han hecho no ha ido a fecundación in vitro todavía, y veíamos también una variación en las fases pospico que se correlaciona mucho con endometriosis. Y lo mismo la calidad del moco. Sí tenía moco, pero fíjense aquí que tiene moco limitado. Hablé con uno de los ginecólogos que trabajó en la Universidad de La Sabana para que la operara y le hiciera su laparoscopia diagnóstica. Y lo primero que me dijo fue, Lina, ¿por qué nunca pensaron en endometriosis? Claro, ella no tenía dismenorrea, ella no tenía, o sea, no era una menstruación dolorosa, tampoco era una menstruación abundante, pero me dijo, le hice un tacto rectal y a la palpación hubo dolor, seguramente tiene endometriosis. Hizo la laparoscopia y efectivamente tiene un diagnóstico de endometriosis, ya la operaron, esperamos que en noviembre esté todo listo para que puedan intentar tener bebé. Entonces, hay muchas cosas que no se están teniendo en cuenta cuando se evalúa a la paciente con infertilidad. Y aquí quiero mostrarles este estudio, que son los resultados que hay en cuanto al bienestar fetal en pacientes que han ido a medicina restaurativa manejadas con naprotecnology. Entonces, este estudio, 506 pacientes de las que entraron al estudio, el diagnóstico inicial era infertilidad inexplicada. Entran a los protocolos de naprotecnology y de estas 506, 5 quedaron con... Es decir, había que buscar más para poder hacer ese diagnóstico. ¿Y qué vemos acá? Entonces, endometriosis, 209 entraron con ese diagnóstico y 208. O sea, la endometriosis sigue siendo un factor importante para infertilidad. Pero fíjense ustedes aquí, moco limitado. 12 tenían ese diagnóstico antes de NAPRO y 276 lo tuvieron después de la evaluación de NAPRO. Solamente viendo cuáles eran las características del moco. O sea, sin cosas raras. Progesterona subóptima, 99 antes de los protocolos de NAPRO, esto toca con protocolos, pero bien seguidos, atendiendo a las necesidades de las parejas. Y después de NAPRO, 923. ¿Por qué se suman? Porque es que hay señoras que tienen endometriosis, deficiencia de progesterona y además también pueden tener síndrome de ovario poliquístico. Por eso es que se aumenta este número también.
Entonces, fíjense, el 86% de esas pacientes tenían una progesterona lútea subóptima. Si les damos reemplazo de progesterona, mejora la ovulación, mejora el moco y mejoran las fases post-pico y se mantienen los embarazos y se embarazan. Entonces, esto en cuanto a los diagnósticos. No, las gráficas sí, hoy no me ayudaron. ¿Cuáles son los resultados también frente a los recién nacidos? Los recién nacidos que nacen de técnicas de reproducción asistida tienen primero más riesgo de tener embarazos múltiples. Y el útero de todas formas está hecho para un solo feto. Por eso siempre así sea un embarazo múltiple natural, ya es considerado un embarazo de alto riesgo. Entonces, ¿y qué pasa cuando se acude a las técnicas de reproducción asistida? Pues hay más riesgo de embarazo múltiple, por tanto hay más riesgo en ese embarazo. Entonces, ¿qué vemos aquí? En este artículo lo presentan ahí, que pesar la foto no nos ayuda mucho. Pero lo que muestran es que primero, obviamente con NAPRO, el riesgo de que haya embarazos múltiples es muy bajito porque todo se hace natural, o sea, se corrigen las alteraciones femeninas de acuerdo con su ciclo y el embarazo se da naturalmente porque la mujer es capaz de identificar ese periodo de fertilidad. Bajo peso al nacer, pues se disminuye el riesgo, o sea, el bajo peso es igual al de la población normal. ¿Por qué? Porque pues no vamos a tener riesgo tampoco de que haya embarazos múltiples, entonces se desarrolla el embarazo normalmente. Y pues obviamente tampoco vamos a tener riesgo de partos prematuros, partos pretérmino, por la misma razón. Entonces, lo que pasa es que esto es importante porque son los datos ya en un estudio que muestra que realmente hay diferencias. ¿Qué es otra cosa súper importante? En este estudio, si ustedes ven, las pacientes que se incluyeron ya habían ido a fecundación in vitro y ya habían tenido fallas en las técnicas de reproducción asistida. Es decir, que si van a NAPRO, se les corrige si quedan embarazadas. ¿Y por qué entonces falla la fecundación in vitro? Pues por todos los problemas que tienen. Es decir, hay que manejar de base la situación que tiene la señora, como lo vimos en la gráfica, para que se pueda dar el embarazo. Y si hay embarazos después de ir a técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro. Que también pues es súper importante con la naprotecnología, que no tenemos riesgo de tener embriones congelados, de pérdidas embrionarias, de llevar a las señoras a selección embrionaria, es decir, que si hay 3 implantaciones, ordinariamente lo que ocurre es que solamente dejan un feto, ¿no? Pues por el mismo riesgo de un embarazo múltiple. Entonces seleccionan a un solo embrión. Cada vez es menos, pero sigue pasando, igual es un embrión. Entonces, con Naprotechnology eso no nos ocurre. Entonces, ¿qué pasa? La infertilidad es un problema de salud que debe ser abordado desde el diagnóstico de origen. No nos podemos quedar con que simplemente tiene infertilidad, sino que hay que buscar cuál es la causa de base. Y obviamente, sabiendo la causa de base, manejarla. Manejando la causa de infertilidad se consiguen embarazos, incluso después en fallas de fecundaciones in vitro, porque se corrige la causa de base. La naprotecnología es una ciencia que permite la restauración de la salud femenina, que es acorde con la dignidad del matrimonio y de la mujer. Es absolutamente respetuosa de lo que significa pues ese querer formar familia. Los resultados en cuanto a salud de la mujer y los recién nacidos son mucho mejores después del manejo con NAPRO porque estamos manejando las condiciones de forma natural. Y también tenemos que tener en cuenta esto, que era un poco lo que decía el doctor Carmona también. Hay algunos pacientes que se mueren. A pesar de que hagamos todo lo necesario, pues se van a morir. En el caso nuestro,
por más de que manejemos las causas de base, que podamos llegar a un diagnóstico, pues hay parejas que no van a tener un embarazo. Pero entonces, ¿qué opción les vamos a dar? Y desde la asesoría de familia nosotros acompañamos también esos procesos porque realmente genera mucha frustración la infertilidad, ¿no? Lidiar con la infertilidad es complicado, pero también podemos ofrecer otras alternativas, principalmente la adopción, ¿no? Para construir familia. Esto para mí también es súper importante. Un verdadero método de planificación familiar natural, como es el sistema modelo Creighton, debe permitir a los usuarios alcanzar o evitar el embarazo. Dependiendo del uso que se le dé al sistema, la pareja puede decidir cuándo tener el embarazo o si desea espaciarlos o si desea limitarlos. ¿Por qué? Porque vas a ver efectivamente cuándo es ese periodo de fertilidad. Entonces, con relación a eso, la pareja es capaz de tomar decisiones y es permitirle a las parejas también que vivan su sexualidad de otro modo, porque es mucho más consciente, porque nos ponemos de acuerdo, porque descubrimos otra forma de manifestar afecto dentro del matrimonio que no necesariamente son las relaciones sexuales genitales. La sexualidad es multidimensional. Así como personas somos multidimensionales, nuestra sexualidad también es multidimensional y es espiritual y es física y es emocional. Y tiene esa maravillosa oportunidad de abrirle paso a la vida también. Y esto también es muy importante, es necesario desarrollar investigación local que nos permita tener resultados en nuestra población para también de ese modo poder ofrecerle a las mujeres y a las parejas otras opciones, porque realmente ya hay estudios también que están mostrando cómo tenemos que ponerle cuidado al cuarto trimestre. Están hablando del cuarto trimestre como esos 3 meses posteriores al parto, que están como un poco desatendidos en el sistema de salud. Y resulta que la mujer enfrenta toda una serie de cambios hormonales, de ajuste emocional, de ajuste en su entorno familiar que requieren un seguimiento. Y no es solamente darle opciones de, bueno, ¿con qué va a planificar? No, resulta que ese cuarto trimestre tiene muchas cosas más, que es el encarar la crianza, que son las expectativas mutuas que se tienen frente a la maternidad y la paternidad, porque tenemos que recuperar esa posición de la paternidad, porque como que está un poco silenciada y resulta que es súper importante ese apoyo. Entonces, tenemos muchas cosas más que hablar en esa fase posparto o en los adolescentes, ¿no? También. O sea, muchas cosas más que hablar que solamente qué método de planificación van a utilizar. Como les mostraba, que a pesar que la gráfica salió al revés, pero ya tenemos mujeres que están utilizando el sistema para conocerse, para reconocerse, para poder hablar con sus novios. De las experiencias más bonitas que hay también es cuando van esas parejas de novios que empiezan a graficar mucho antes de casarse, porque se conocen mutuamente. Entonces es abrir todo un panorama diferente y de opciones para que se puedan tomar decisiones frente al ejercicio de la sexualidad. No sé si tienen alguna pregunta, esta era mi presentación. Este es mi correo electrónico, por si quieren tener más información. Estoy en el Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. Este es mi Twitter para que me sigan en redes. En Facebook también estoy como Lina María Acuña. Entonces, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Y realmente Este fue. las dos porque
Me llamo, aló. Sí. No, yo pregunto. Yo pregunto con voz alta. No, la pregunta mía para la doctora Lina, y de pronto no sé si el doctor Carmona. Qué pena, gracias. ¿Así? Pero me tengo que... Sí, quería preguntarle a la doctora Lina, de pronto al doctor Carmona, si la alteración del moco está clasificado como una enfermedad. Entonces me llamó la atención y creo que, no sé si eso, o sea, me parecía en el método de Napro Technology, Creighton o similares, que eso es un punto clave, es aprender a conocerse, además de que es fascinante como género empoderarnos de ese conocimiento, pero y manejar nuestro cuerpo, evitar intoxicarnos pues con anticonceptivos exógenos, etcétera, que nos dan tanto mal a corto y largo plazo. Pues fascinante este tema